Crisis económica, catástrofe demográfica y guerra, 1850-1860, de Eugenia Rodríguez. Para el año de 1856 se da una importante catástrofe demográfica en nuestro país, ya que para el periodo que va entre 1855 a 1856, después de la cosecha de café, se da un incremento en la mortalidad en Costa Rica, alcanzando su punto más elevado en junio. Se considera que un aproximado del 8 al 10% de la población muere por la guerra y por la peste del cólera. La mayoría de estas víctimas fueron adultos. Esto genera que, a falta de mano de obra, aumenten los salarios nominales, por lo que solo los más poderosos terratenientes podrían aspirar a producir café. Muchas mujeres y menores toman el lugar en la cosecha, una actividad considerada a sus inicios meramente masculina. También se alteran los procesos de repartimiento de las propiedades entre herederos y las relaciones sociales en las comunidades campesinas. Se registra un incremento en la nupcialidad y a edad más temprana y en el número de nacimientos, mientras el gobierno de Mora baja impuestos a las importaciones para evitar así el aumento en el costo de la vida, que parece ser inevitable. Crisis económica, fiscal y crediticia. La administración del gobierno estaba mejorando, por lo que para el momento de la campaña nacional había una buena recaudación. A esto se suma un aumento de las exportaciones y en la recaudación de impuestos aduaneros, que representaban un 69%, es decir, era un momento de crecimiento económico para el país. La crisis económica se dispara por varios factores. En primer lugar, un aumento en la inversión militar para combatir a los filibusteros de al menos 24 veces con respecto al año anterior. La incertidumbre de la guerra llevó a una importación especulativa de productos en masa que al final no se pudieron revender porque todo el país estaba en recesión tras la guerra. La descapitalización de prestamistas y municipalidades que disminuyó la oferta de crédito para la población y también la eventual incapacidad de deudores para pagar sus deudas y la adquisición de nuevas deudas para pagar las antiguas. También tenemos como factor la reducción de metálico en los patrimonios familiares, la recesión económica mundial de 1858 y los préstamos adquiridos en el extranjero para financiar la guerra. Destaca en este punto el caso de Perú, que dio el préstamo, pero este llegó cuando la campaña nacional ya había terminado. La crisis cafetalera de 1858. En 1853, las exportaciones de café equivalían al 94% del país. Un año después, el volumen bajó un 25% y su valor en el mercado un 31%. ¿A qué se debió esto? A una recesión y reajuste de la economía capitalista global. Costa Rica, siendo un país agroexportador, sintió fuertemente los efectos de la baja en el comercio del café. Las rentas aduaneras disminuyeron, por lo que la recuperación económica recayó en las otras rentas, como la del aguardiente, hacia 1860. Los inversionistas y comerciantes dejaron de financiar la compra de café en grano y el café procesado en seco, y empiezan a invertir en el fruto y el procesado en húmedo, que era una inversión más segura. Los únicos que tenían ingresos asegurados para este momento fueron los productores de café con contratos para venderlo a largo plazo. El resto de caficultores vieron sus finanzas en riesgo. Concentración y centralización del capital. Se da la expropiación de pequeños y medianos productores, llevando a la concentración de capital en pocas manos. La expropiación se dio por endeudamiento generalmente. Cabe destacar que rara vez se perdía la totalidad de las propiedades. Los empréstitos forzosos para financiar la guerra fueron otra de las razones por las que muchos campesinos que habían ahorrado perdieron lo que tenían. El Estado se vio beneficiado, por los procesos de cambio de manos de las tierras se dieron por vías judiciales, legitimando la institucionalidad. Banca y lucha política. El primer banco de Costa Rica daba una posición ventajosa a los sectores de la burguesía que lo fundaron. Entre ellos se destacaba Juan Rafael Mora, presidente durante este periodo. Les daba la posibilidad de dominar aún más la economía nacional. Además de esto, se vio beneficiado con la expropiación previamente mencionada de las tierras a los campesinos. Colocó más requisitos para ser considerado un ciudadano, haciéndolo cada vez más impopular entre las clases sociales y las burguesas. Ante estas múltiples razones, fue llevado a ser ejecutado. Utiliza una metodología cualitativa mediante el análisis de contenido.
Se toma de base el documento de tesis de maestría de ella en los capítulos tercero y cuarto. En conjunto, con las fuentes primarias y secundarias se contextualizan las características de la época, la crisis demográfica, económica, social y política acaecida durante toda esta década. Referente a los conceptos teóricos, no se destaca ninguno o se profundizó a lo largo de todo el texto. Fuentes utilizadas por la autora. El escrito es el resultado de una síntesis de la tesis de maestría de Rodríguez, Estructura crediticia, coyuntura económica y transición al capitalismo agrario en el Valle Central de Costa Rica de 1850 a 1860, a la que se suma la investigación de otros libros y de anuarios referentes al desarrollo del capitalismo agrario en el siglo XIX y la campaña nacional. Esto respecto a fuentes secundarias. Ahora bien, respecto a fuentes primarias, la autora hace uso de documentos de asuntos hacendarios provenientes del Congreso que comprenden la década de 1850 y la de 1840 en menor medida, para analizar cómo mejoró y se fortaleció el sistema de recaudación de impuestos, cuánto se incrementó el gasto militar a partir de 1856 y el endeudamiento externo e interno, y qué problemas hubo para la venta de café durante este periodo. También analiza documentos jurídico-legales para corroborar los cambios en la posesión de tierras, habiendo cada vez una mayor concentración en pocas manos, y la creciente acudida a instancias judiciales por parte de la población para solucionar sus conflictos, siendo esto un índice claro del fortalecimiento de la institucionalidad costarricense. Por último, la autora revisa asuntos o algunos documentos que pertenecen a archivos de familia destacadas de la época por ser parte de la burguesía agroexportadora, como parte del estudio de la caída del café en el mercado mundial. Los aportes que se pueden destacar de la lectura, podemos decir primero la incursión que hace la autora, aunque de manera breve, en el papel que tuvieron las mujeres en la crisis económica que se dio en la época de estudio, más teniendo en cuenta que este es un tema que normalmente se ha hecho de lado por la historiografía tradicional. Otros dos de los temas que han sido poco estudiados y que la autora aborda es hablar sobre cómo el endeudamiento generalizado llevó a la expropiación de tierras y así a la consolidación de una nueva oligarquía cafetalera. Y por último, el análisis que hace sobre el uso del sistema judicial como un síntoma del fortalecimiento de la institucionalidad costarricense. Por otra parte de este texto también pudimos concluir algunas limitaciones, como por ejemplo, primero, a pesar de que definimos la metodología como un análisis de contenido, esta decisión no fue fácil, ya que a través del texto no es posible determinar con seguridad la metodología utilizada por la autora, porque es evidente que se hace uso recurrente de cifras, sin embargo no hay aclaración de que para esto se haya utilizado algún tipo de instrumento cuantitativo. Después, otra limitación que fue detectada tiene relación con los aspectos teóricos, ya que si bien es claro que la obra hace referencia a conceptos fundamentales para su estructura, estos no se definen ni explican, sino que se da por un hecho que el lector ya entiende o sabe de lo que se está hablando. En conclusión, como grupo concordamos que el texto analizado introduce de manera clara y concisa distintos referentes acerca de la guerra contra los filibusteros que se desarrolló entre 1856 y 1857. Además de las repercusiones que provocaron en el país dicho enfrentamiento y la peste del cólera, como por ejemplo que la situación económica en el país se vio comprometida debido a la baja en la producción cafetalera y el desplome del mercado internacional. Asimismo, consideramos que el texto deja abierta la posibilidad de estudiar con mayor profundidad en el futuro temas como el papel de la mujer en este momento, los cambios experimentados en los diferentes núcleos familiares, las distintas repercusiones a largo plazo y por último, la gestión del gobierno ante la gran pérdida de vidas humanas.